Nos encontramos con el padre Fernando Manríquez, quien es párroco de Jesús Nazareno allá en Atotonilco y decano de aquí de San Miguel de Allende. Y vamos a hablar sobre los orígenes de Navidad. Padre, muy buenas tardes. Buenas tardes, Toño. Buenas tardes a todo el auditorio. Saludos y lo mejor. Platícanos, padre, pues el origen del nacimiento, las figuras. ¿Cómo comienza esto? Bueno, tenemos que irnos a las catacumbas romanas, aquellos inmensos cementerios bajo tierra que son inmensos en la topografía y el sistema de tierra como es en Roma. En Roma cualquier casa que se escarbe allá abajo, ruinas romanas. Aquellos cementerios subterráneos son el origen del arte cristiano nuestro. Fueron las primeras representaciones. Como se sabrá, el cristianismo nace del judaísmo y del helenismo. El judaísmo tenía prohibidas las imágenes por una razón muy sencilla. Si la gente ahorita está como está, imagínate la educación que falta. La gente pensaba que los judíos que no se podían representar imágenes. Sin embargo, el mandamiento del Éxodo dice: no representarán nada de lo que está ni arriba del cielo, o lo del cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces no podríamos representar, si esas fuéramos, que son argumentos que lo agarran los hermanos separados y otros, no podríamos ni retratarnos, ni siquiera podríamos decir, las sinagogas, todo, tienen flores, tienen frutos. Y en el templo de Jerusalén, ahorita no es el tema, había imágenes, y los querubines eran imágenes de seres humanos con alas, y además se heredaron del paganismo, ¿no? Esos seres angélicos, que no fue un descubrimiento, se usó para hablar de la revelación, que tenían alas, que se hacían presentes, esos mensajeros, ¿verdad?, de Dios. Entonces, desde el inicio de las catacumbas comenzaron a representarse escenas bíblicas. El lugar era mortuorio, pero ahí expresaban su fe, y como algunos eran lugares ocultos, aprovechaban, ahí celebraban la Eucaristía sobre las tumbas de los mártires, y aprovechaban pintar imágenes. Por ejemplo, aquí tengo unos datos. Los inicios del cristianismo fueron pues a través de pintura, relieves y esculturas dentro de las mismas catacumbas. Los relieves se refiere a los sarcófagos donde eran sepultados ya cristianos, que era una costumbre ya romana antigua. Aquí hay obras que desde el siglo III aluden al nacimiento de Cristo. Por ejemplo, en las catacumbas de Priscila, final del siglo II, estamos del siglo II al III, hay una pintura de María amamantando al niño. Entonces es una escena navideña, una escena del misterio de la encarnación. También hay otro en que muestra la adoración de los pastores y los magos, incluso con la presencia de la mula y el buey, que no está en y que después quiero hablar un poco. ¿Por qué hay una mula y un buey en el nacimiento? No está en los textos bíblicos canónicos. Ambos animales, pastores y reyes, reconocen al niño como salvador. De esto ahorita no hablo porque luego voy a hablar ampliamente en la segunda parte. En el arte de la Edad Media, porque vamos a pasar desde luego por el bizantino hacia el románico, que es del 1100 en adelante, también se representó el nacimiento de Cristo, representado generalmente la Virgen recostada junto al pesebre y rara vez sentada. La Virgen estaba acostada, y junto a la Virgen el pesebre, que además es toda una riqueza, es donde comen los animales. Cristo está en el pesebre, Cristo nos dará su cuerpo y su sangre, y también de madera será el leño de la cruz. Por eso en este nacimiento está muy curioso, el Cristo no está cubierto, pero hay nacimientos, sobre todo del mismo barroco, que ponían a lo lejos de una ventana, no un paisaje idílico, sino el Calvario, es decir, que ese niño que nació viene a morir por nosotros, ¿verdad? Sobre todo en Oriente se juntaban más los misterios. Sin embargo, el nacimiento ya se empezó a colocar en casas, conventos e iglesias. Estamos prácticamente ya en la Edad Media, y en que los franciscanos, hijos de San Francisco, empiezan a distribuir este misterio y se empiezan a hacer bellas imágenes. Un compañero mío que tenemos la misma formación en un seminario hace unos videos muy buenos y escoge las imágenes. Mira, aquí no las tenemos, ¿verdad? Pero nos imaginamos, la Virgen. San Francisco de Asís es el primer nacimiento viviente en Grecio, Italia.
Es una pequeña población de aspecto medieval que tiene 1.600 habitantes. Está situada entre Roma, en la región Umbria, que se llama Roma es el Lacio, la parte Umbria, luego viene la Toscana, que es Firenze. Está situada entre Roma y Asís. Estas 2 semanas antes de la Navidad del año 1223, muy fácil recordarlo, San Francisco se encontraba muy enfermo y pensando que aquella sería su última Navidad. Le pidió en secreto a Juan Belita, dueño de un pequeño bosque que estaba en Grecio, arreglara una gruta muy semejante a la de Belén, donde algunas personas representarían a María, a José, los pastores, que hubiera una mula verdadera y un buey. Y dice el escrito de San Francisco de la siguiente forma: si quieres que celebremos en Grecio esta fiesta del Señor, date prisa en ir allá y prepara enseguida lo que te voy a decir. Quiero celebrar la memoria del niño nacido en Belén y deseo contemplar de algún modo con mis ojos cuánto sufrió en su condición de niño, cómo fue reclinado sobre el pesebre y cómo fue puesto sobre el heno entre un buey y una mula. Son las palabras textuales de San Francisco, o al menos así nos las han transmitido. Juan Belita siguió las indicaciones de Francisco y se preparó un altar con un pesebre donde colocaron una mula y un buey, y cuando todo estaba listo, tocaron las campanas de Grecio, y la gente del pueblo llegó y con sorpresa vio el primer nacimiento viviente de la historia, al menos así lo sabemos, con el que se celebró después la Santa Misa. Algunas pinturas, sobre todo de ese tiempo, recuerdan el momento, por ejemplo, como del artista Benozzo Gozzoli, que vivió de 1421 a 1497. En ese lugar, para recordarlo, hay una pintura, un fresco muy bello, que representa del lado izquierdo, parece que es un díptico, no recuerdo bien. El díptico presenta del lado izquierdo a San Francisco hincado y el niño envuelto como tamalito, nada más le dejan la cabecita, porque también eso tenía un sentido místico y simbólico. Cristo fue, así como está en el pesebre envuelto, es el Cristo que resucitará y que se envolverá en las sábanas. Se ponía una tela así, se ponía aquí el cuerpo y se doblaba a la mitad, el cuerpo aquí y se doblaba así, se ponía sudario en la cara y luego se ponían 3 vendas a la altura del cuello, de la cintura y de los pies. Entonces aquí hay muchos simbolismos, ¿no? Pues muy bien, Benozzo Gozzoli presenta una pintura, pero en la gruta de allí donde fue el primer nacimiento, hay un díptico y está San Francisco adorando al niño que está envuelto, está el buey y la mula, y está la Virgen después sentada, raro en la Edad Media, con el niño, pero junto a un pesebre. Allí el Papa Francisco, en su visita, oró ante ese díptico precioso, y ante esta imagen, pues el Papa encomendó, como a todos lados donde iba, a la iglesia. Ahí se puso el primer nacimiento. Del otro lado, ya dije, está la Virgen sentada, la mula y el buey. Desde aquel 1223 los franciscanos han llevado consigo la idea de poner un nacimiento en todos los conventos, iglesias o casas a las que llegaron, y se extendió la costumbre por todo el mundo. México no se quedó atrás, y en concreto San Miguel hay el nacimiento público, hasta los municipios en muchos lugares del país. En mi tierra, por ejemplo, en Pátzcuaro, fui en diciembre de 8 a la fiesta de la Virgen, y hay un monumental nacimiento en aquella plaza de 100 y tantos metros de cada lado, ¿verdad? Que es una plaza tipo, esa sí es tipo plaza mayor, porque las plazas mayores de España no tenían la iglesia en la plaza, eran por las casas consistoriales y por los edificios de administración de ayuntamiento y de gente, pues de la nobilidad, como se dice, la nobleza, ¿no? Entonces en Pátzcuaro se ve muy bonito, pero sobre todo en México tenemos que hacer decir que esta es una tradición en México maravillosa, una tradición, porque vemos en videos que mandan y todo, qué belleza de hoja de lata, de barro de allá del Estado de México, se me olvidó el nombre, donde este nacimientos de barro muy bonito, Metepec, los nacimientos de cera de Salamanca, de otras partes. Aquí en San Miguel había escultores. Entonces, ¿en qué casa no había un misterio precioso como este? O en fin,
Y entonces los tradicionales misterios vestidos con tela, otros de talla, barrocos. Bueno, México ha sido en todos sus conventos, templos, casas y parques o jardines o plazas mayores, siempre se ha puesto nacimiento de todos tipos de material, dignos de verse. Los más bellos que yo conozco son en nacimientos de la ciudad barroca preciosa, se me fue ahorita el nombre, déjame ver, de Nápoles. En Nápoles hay unos nacimientos bellísimos. Alguna mujer, no sé si católica o no católica, compró en Nápoles un nacimiento con una colección de ángeles, con incensarios, con instrumentos, con organitos chiquitos, con arpas y todo. Y en el Museo Metropolitano de Nueva York yo lo he visto puesto. Es una maravilla, es un árbol enorme y todos los ángeles, está lleno el árbol de puros ángeles que van bajando. Y luego el nacimiento es napolitano, es precioso. Afortunadamente la mujer esta, cuando murió, heredó, debe de haber tenido un beneficio muy grande porque se necesita como una iglesia para ponerlo, heredó ese árbol con todos los ángeles y todas las figuras, y cada año las ponen con un esmero. En las mismas tarjetas de Navidad del Metropolitano hay tarjetas con todo el nacimiento, con el así completo, detalles del árbol, de algún ángel, detalles del misterio, en fin. ¿Por qué le llamamos misterio? Pues que es el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, inspirados pues en esto, pues convirtamos esta tradición que comenzó así, con estos datos. Ahora, ¿por qué hay una mula y un buey en el nacimiento? Sí. En primer lugar, la representación de Cristo, no falta una mula y un buey. Sin embargo, esos animalitos no son mencionados en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, que son los evangelios canónicos. Canon quiere decir en latín regla. Los evangelios que la iglesia aceptó como válidos. Había muchos evangelios apócrifos, ahorita voy a hablar de eso. Había evangelios apócrifos que muchas veces pueden tener datos. De ahí se tomó el nombre de Joaquín y Ana, y la iglesia quiso saber, pues tomaron nombres más que pudieron ser seguros, de Joaquín y Ana, de otros personajes bíblicos. Por ejemplo, Dimas y Gestas de los ladrones, eso es quizá ya es un poco posterior. Y entonces esta narración ofrece el evangelio, causa mayor, lo que hablaba yo de las catacumbas, causa mayor sorpresa, porque hay nacimientos que no tienen la Virgen y San José, nada más está el niño envuelto como taquito y está la mula y el buey. Estos animales no faltan casi nunca. María y José no deben faltar, pero ¿por qué es importante la presencia del buey y la mula? ¿Qué son más importantes que la Virgen y San José? De ninguna manera. Estos que conocemos están precisamente, son más antiguos, pero el Evangelio de Pseudo Mateo, en el capítulo 14 dice así, de Pseudo Mateo, un evangelio apócrifo, dice: el tercer día después del nacimiento del Señor, María salió de la gruta, entró en un establo y depositó al niño en un pesebre. Y el buey y el asno lo adoraron. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías al decir en el capítulo 1, versos del 3 al 4. Esto está en la Biblia, Isaías dice: el buey ha conocido, pero ellos citan Isaías en el Antiguo Testamento. El buey ha conocido a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y estos mismos animalitos que tenían al niño entre ellos le adoraban sin cesar. Entonces cumplió lo que dijo el Dios por boca del profeta Habacuc. También es un texto bíblico. Te manifestarás entre dos animales. Y José y María permanecieron en este mismo lugar con el niño durante 3 días. Hasta aquí el evangelio apócrifo. Efectivamente, en este texto que no se encuentra en la Biblia, se habla de los dos animales. Fue escrito en los siglos VI y VII, 500 o 600 años después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero son los primeros que tratan de dar una interpretación a los animalitos, sacándolos de los textos del Antiguo Testamento y de la tradición. Pero ya estaba desde el siglo III, están representados ahí en algunos sarcófagos de mármol de las catacumbas. La representación de los animales comenzó mucho tiempo antes, como se puede ver lo que he dicho en los sarcófagos. ¿Qué quiere decir? El reconocimiento de todos los pueblos al recién Salvador y Mesías empieza por los animales, por el texto de Isaías.
A veces dicen que somos peor que los animales, pero los animales son perfectos, los animales son obedientes. Bueno, los animales están programados, ¿verdad? Pero hay perros inteligentísimos. Sí. Y entonces hay el mismo simbolismo en los reyes y los pastores. ¿Por qué? Los pastores, perdón, y los reyes magos. ¿Por qué? Porque los pastores recibieron en primer lugar a Jesús, solo los ángeles, y ellos, dice el texto bíblico de San Lucas, que estuvieron en la noche, los más últimos. Los pastores eran zarrapastrosos, mugrosos, socrosos, cochinos e impuros porque no iban a la sinagoga, siempre estaban entre los animales. Y a ellos se manifestó Jesús, a los más pobres, a los más marginados. Por eso yo tengo un cuento, está medio largo, pero se llama Entre ángeles y pastores. No es mío el cuento, yo lo retoqué un poco y le puse un poema al final. Porque así se presentó el Mesías. Los pastores que recibieron en primer lugar al niño representan al pueblo judío. Los magos representan, después de la estrella que los guía a propósito, de que entró de moda la estrella de Belén por la conjunción de Saturno y Júpiter, que lo explica Kepler desde hace años, y no ser judíos representan a los pueblos de la tierra. O sea que hay un paralelismo, mula y buey, ángeles, pastores y reyes. Cristo se manifestó y además hay otra cosa, el animal ahorita vamos a ver. De esta manera, pastores y magos representan también el reconocimiento universal a Cristo como Mesías Salvador. Finalmente, la presencia de los animales en el establo podría ser también una alusión al profeta Habacuc, que reconoce que hay que alabar a Dios aun cuando no haya cosecha en los campos ni tampoco animales en los establos. Hoy que estamos en pandemia, que estamos con tantas limitaciones, nos viene muy bien este texto del profeta Habacuc, que dice así: Te alabaré aunque no florezcan las higueras ni den fruto los viñedos y los olivos, aunque los campos no den sus cosechas, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos, porque el Señor me da, ¿cómo se podría decir? El Señor me regala a mí, que tengo un desorden, me regala el Señor, ¿qué cosa? Me regala la vida, me regala muchos dones. De menos estamos vivos los que estamos vivos. Muy bien. Entonces dice así el texto de Habacuc: el Señor me da fuerzas y piernas de gacela y me lleva a las alturas donde estaré a salvo. Habacuc 3, del 7 al 18. Esto es importante, ¿no? Por eso, pues, desde el siglo II, los teólogos cristianos católicos reconocieron a Isaías y Habacuc, y de acuerdo a la Biblia, según la versión de los 70, había un buey, animal considerado, como dije, puro para los judíos, y había habituado al yugo, representa al pueblo de Israel, que acepta el yugo de la ley para ser educado y seguir al Señor. El asno o mula era considerado bestia de carga y animal impuro, no estaba en la catalogación del Levítico de los animales puros. Representa al pueblo de los judíos paganos y gentiles. No es un echarles, porque ellos mismos se ofenderán con un buey, y los gentiles que según nosotros que no éramos judíos. Yo les digo que nosotros no somos judíos, más bien estamos ahorita judíos, pero judíos no somos. ¿Por qué? Porque tendríamos que saber hebreo. Donde nacen los judíos en todo el mundo, y ellos, aunque tengan un acta de registro civil, ellos se sienten primero judíos que del país donde nacen. Y tercero, pues hay mucho dinero. Ellos son los amos del comercio y son muy organizados. Yo les admiro muchas cosas, hasta cómo educan a los hijos, que no los hacen juniors, se los friegan como empleados y les van soltando el mecatito poco a poco, y luego ya el hijo no va a dilapidar los bienes como dilapidan los ricos, y se quedan hasta cinchones después de que ya se gastaron todo, porque no los enseñaron a trabajar, porque se hicieron drogadictos, porque les dieron todo lo que tenían y los hicieron unos juniors de lo peor. Bueno, los que les venga el saco que se lo pongan, ¿verdad? Entonces, los judíos se educan muy bien, por eso te digo que los judíos tienen dinero. Entonces nosotros, en lugar de judíos, pues estamos judíos, ¿verdad? Y a las pruebas me remito. Entonces, esta es la versión. Y por último, dice, comento el texto y lo voy a repetir: te alabaré, el de Habacuc, aunque no florezcan las higueras ni den fruto los viñedos y los olivos, aunque los campos no den sus cosechas, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya res en los establos, porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas, da ligereza del siervo y me lleva a las alturas donde estaría salvo. Yo pienso que es un mensaje muy bello, y es bueno saber por qué hay un buey
y una mula. No importa si los hubo, probablemente no, porque era históricamente los arqueólogos y los estudios dicen que era la huerta de Absalón. La gruta de Absalón. En las grutas, por eso San Francisco está muy bien informado, era donde se metían los rebaños, pero la gruta estaba abandonada. Sí. Y ese grado de tener que nacer nuestro Señor en un lugar abandonado, en un lugar de animales. Probablemente pudo haber animales, no animales, pero hay que representar por qué en nuestros nacimientos ya no ponemos el buey y la mula, son difíciles de poner. San Francisco los puso de veras en el nacimiento de Grecio, en 1223 dijimos. ¿Qué termino diciendo como un mensaje? Pero si hay cosechas en los campos y animales en los establos como el buey y el buey, significa que con muy razón debemos alabar a Dios con el nacimiento de Jesucristo, de su Hijo, que no solo ha bendecido los campos y los animales, sino toda la humanidad. Entonces, pensé que se podrían destacar estos elementos para hablar quién, cómo, cuándo y dónde puso el nacimiento y por qué en el nacimiento hay un buey y una mula o un buey y un asno. Algunos dicen que el asno pues era el que llevaba a la Santísima Virgen como en este misterio y lo conocemos todos, y el asno pues que el buey a lo mejor ahí había un buey. Está difícil que hubiera habido un buey, pero ya no hago más ironías, ¿verdad? Pero es importante que tengamos ese, aunque no haya lo que no haya, o como dice la gente con su gramática rupestre, haiga, pues lo que sí hay es que Dios no nos abandona y que Dios nos cuida y que Dios nos ama, pero también que nos cuidemos todos, porque dice el dicho viejo de los bisabuelos y tatarabuelos, ayúdate que yo te ayudaré, y a dos rogando y con el mazo dando. Entonces, pues un saludo, Toño, a todos, un saludo al amable auditorio, es para Canal 4, y pues feliz Navidad, cuidémonos y que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias, Padre, y gracias a ustedes por estar con nosotros, que tengan una feliz Navidad, un abrazo de parte de todos los que integramos la familia de Canal 4. Muy bonita noche.